Cuando son las 2:28 vamos a nuestra primera conversación de esta edición de Tarde de Extensión Línea 1, porque hoy se marca un hito en el Festival de Viña con la presentación de NMIXX, que es la primera banda de K-pop en pisar el escenario de la Quinta Vergara. Y para analizar las implicancias de este fenómeno, cómo se ha ido instalando el K-pop en Chile, estamos en contacto con el periodista Manuel Toledo, quien está directamente desde Viña y va a asistir a este concierto histórico de NMIXX. ¿Cómo estás, Manuel? Súper bien. Hay harto nervio, harta incertidumbre, porque también pasa que NMIXX cierra la noche y por lo tanto también hay mucha gente que está preocupada por lo que ha pasado las 2 noches anteriores del festival con el número de cierre, la cantidad de público que se va a quedar, y ahí hay una duda que tiene harta gente, y eso es la preocupación, porque, por ejemplo, la organización se nota que ha tratado muy bien al grupo, ha tenido un estándar súper alto en el cuidado. Ayer tuvieron un tour por lugares patrimoniales con la alcaldesa Ripamonti, entonces, por lo menos por ahí existe, digamos, certeza de que la organización por lo menos se ha portado bien con el grupo, pero el detalle que no se sabe es cuánto público va exclusivamente por Jessie Joy, que es el otro número fuerte, y también cuánto va exclusivamente por NMIXX. Entonces, pero todo bien con eso. Ahí que se prepare la gente que todavía está yendo para allá, porque las noches en la Quinta Vergara, el viento que corre es muy fresco. Entonces, ese es como el consejo, porque yo también fui anoche a ver a Pet Shop Boys, y doy fe de eso también. Ya, buen dato ahí para la gente que, claro, que está viajando, que quizás va pensando que el calor de Santiago se traslada a Viña del Mar, pero claro, los efectos de la costa ahí hacen que esté un poquito más fresco. Y claro, o sea, los artistas, Bomba Estéreo no sé a qué hora salió, pero me acuerdo que Mateo Bocelli salió cerca de las 3 de la mañana y también eso generó ciertas Sí, críticas a la organización. Y claro, o sea, puede repetirse un escenario similar con NMIXX. claro, esa es la gran duda, y también pensando de que mucho del público va a ser un público menor. Hay mucha gente que no ha ido nunca al festival también, entonces para esa gente también es una experiencia completamente nueva, y que por lo tanto, digamos que, no sé, la gente cuando va por primera vez al festival, ahí se da cuenta de cómo se sienten en la Quinta, esa media hora de comerciales que ponen entre un número y otro y cosas así, y, y que la gente tenga la energía necesaria para subsanar la cantidad de gente que se vaya del recinto a esa hora, es fuerte. Igual ayer Bomba Estéreo salió antes de las 2. Mateo Bocelli salió casi a las 3, entonces existe un rango amplio también de posibilidades, dependiendo de cómo vaya el resto de los números de la noche. Entonces, cómo le vaya también a Esteban Duch, por ejemplo, en el humor, ahí va a depender mucho de todo eso para cachar a qué hora sale el mix al escenario. Bueno, o sea, igual, afortunadamente para NMIXX, el público chileno que sigue a las bandas de K-pop es muy fiel, así que probablemente se queden hasta altas horas de la noche esperando, pero eso también hace surgir otra pregunta de por qué existe este fenómeno del K-pop, por qué hay tanta locura. Sí, Yo he tenido la oportunidad de ir a conciertos de K-pop, he ido a uno, fui al concierto que hizo Artemis en el Teatro Caupolicán, y en verdad es como la muy Beatlemanía, bien. eso le decía yo a un amigo con el que fui, porque es un fenómeno y claro, queremos conversar contigo, como eres periodista experto en este tema, tienes tu medio K-Poptismo, que nos expliques cómo se instaló en Chile, qué representa con respecto a otros géneros Sí. musicales. Eso queremos saber. Te escuchamos. En- Mira, en general, yo creo que un elemento fuerte es que hay gente que piensa que el K-pop
surgió con Golden ahora, que como un fenómeno de masas, o también cuando aparece BTS, por ejemplo, hay gente que dirá Stray Kids, pero en Chile existe noción de que hartos grupos de gente estaban escuchando K-pop desde el año 2007, 2008, hace ya, el próximo año van a ser prácticamente 20 años, eh, y, y lo que por lo menos en ese tiempo yo noté era que era un género que principalmente pegaba en sectores más periféricos, por ejemplo, de Santiago, en espacios donde pues, quizás dominaba el reggaetón, por ejemplo, y que permitía tener un elemento de diferenciación respecto a lo que estaba predominando en el mainstream en ese momento. Entonces, llegó, pese a que su carácter es full pop, bubblegum o pop de forma muy masiva y muy clásico, llegó casi como que fuera una alternatividad dentro de ese tipo de público. Y ahí fue surgiendo y por eso es que también tuvo un arraigo bien inmediato. Ya después nos saltamos en Chile en particular, que el 2012 ya el K-pop había llegado a la Quinta Vergara, porque en la Quinta Vergara se hizo un Music Bank, que es un Ah, perfecto. festival slash programa de televisión en que un canal de televisión, no me acuerdo exactamente cuál es de todos, lo del sistema creo que es la KBS, tiene este programa Music Bank que sale todas las semanas y donde se presentan los artistas, presentan sus coreografías, sus canciones, pero muchas veces lo hacen en otros países. Y en 2012, ya en 2012, o sea, ya a esta altura van a ser 14 años en este mes de noviembre, llegó a Chile con varios grupos y ahí ya hubo prácticamente una Quinta Vergara llena para el K-pop. Entonces, realmente un fenómeno que llega fuerte y llega lejos, porque también el K-pop es un género donde los artistas van poniéndole harto contenido, hartas cosas, no solamente los lanzamientos musicales, sino que también hacen blogs, tienen videos por ejemplo, prácticas de baile. Cada miembro tiene sus propios videos también en muchos casos, dependiendo de la empresa. Entonces, son fans que están siendo nutridos constantemente de contenido con el cual pueden interactuar. No es como pasa con artistas, por ejemplo, Harry Styles, que van a ser prácticamente 6 años desde un disco a otro en el K-pop, con mucha premura. Hay grupos que sacan 2 o 3 lanzamientos en un año. Entonces, el tener esa constancia va haciendo que los fans vayan cimentando su fanatismo también de forma mucho más grande. Y hay otro elemento que tiene el K-pop que lo diferencia de otro tipo de manifestaciones culturales y son los objetos físicos. El formato físico que ahora en tiempos de streaming está muy en discusión. Resulta que el K-pop hace mucho rato que viene haciendo ediciones físicas que tienen un arte que los convierte en objetos culturales también. Entonces no es solamente que escuches Mm, o que escuches en Spotify o Apple Music y que veas el video en YouTube, también tienes un disco y están las famosas photocards, que son elementos que van generando también que tú tengas mementos también de los grupos. Los mismos lightsticks, o sea, el claro. lightstick también genera un elemento también de identidad eh, que también te dice ya soy parte de, o voy a apoyar al grupo de una forma notoria. Y yo creo que son ese tipo de detalles los que van Mm, haciendo que se cimente, y en Chile en particular también, y eso lo notamos transversalmente, la gente es muy fanática de la música que le gusta. En Chile, por ejemplo, Pet Shop Boys ayer, Pet Shop claro. Boys en Santiago tiene la ciudad que más escucha Pet Shop Boys en el mundo. Y Wow. pasa con el K-pop que en muchos grupos, tú hablas de Artemis, por ejemplo, en Artemis también, Chile también está en el top 5 de
la cantidad de gente que más escucha, la ciudad que más escucha a ese grupo en el mundo. Y Impresionante. pasa con muchos grupos de estos que, claro, distinto con, no sé, pues Stray Kids o Twice, que son grupos realmente mundiales, pero los grupos que tienen un alcance similar al de Enmix, Chile es de esas ciudades, eh, o sea, de esos países, y Santiago en particular se hace notar en este tipo de rankings, de los que más escucha también. Entonces, pasa también que Chile en particular, lo que le gusta mucho y lo apoya mucho. Entonces, en el caso del K-pop, que Mm, más encima tiene esta posibilidad, hasta, bueno, y ya después llegamos a las relaciones parasociales, de que hay gente que se pasa lo que se le claro. dice, entre comillas, de Lulu, que cree que tiene una relación especial con el artista y... Y claro, pues ese otro también nivel de relación y también otro sello más, para tenerte ahí en las garras también como fan. Pero en general uno puede ver, y tú también que mencionabas Artemis, que también fue un concierto particularmente también, fuerte en cómo el fandom, estaba ahí poniendo toda la energía. Eh, Sin duda que son cosas que aquí en Chile en particular vienen de hace rato. Entonces, también pasa, el año pasado vino Super Junior, un grupo que tiene 20 años y que cada vez que viene a Chile también miles y miles de personas estuvieron, ellos también estuvieron en ese Music Bank de la Quinta Vergara, por ejemplo. Y fueron de esos nombres que se hablaba mucho de, si queremos que un grupo K-pop llegue a la Quinta Claro. Vergara, quizás podría ser Super Junior, porque también dicharacheros son más buenos para el show y todo eso. Ahora va a haber que ver cómo va con Enmix, pero, en general el K-pop en Chile, goza de súper buena salud. Chile está, por ejemplo, como los países que ¿Mm? van a tener la gira de BTS. Chile llenó dos veces el bicentenario, para la gira de Stray Kids. Twice es el nuevo tool, porque cuando viene Twice, Claro. para Mucha que, gente lo para espera. que este es un concierto muy, muy, muy esperado, y si es que llega a anunciarse y que pudieran venir a Chile, también va a ser una locura, va a ser una carnicería esa venta de entradas, porque son grupos que son muy transversales y que tienen fans también que no están, quizás no son tan vocales, pero que en su momento también van a también salir por debajo de las rocas Exacto. para esa venta de tickets. Y tiene que ver también con que, como ha pasado tanto tiempo desde que inició el K-pop, también existen fans que en su momento tenían, manifestaciones muy fuertes de ser fan, ir a, no sé, po, eventos que se llaman los Capslip, donde se juntan los fans a compartir un rato por algún aniversario o algún hito para celebrar del grupo, o de artistas. Así también cuando aparecen los conciertos. Entonces, ahí yo creo que también existe un rango entre los fans que se notan y estos fans como silenciosos, que Claro. cuando aparece un evento, un concierto, y probablemente muchos de esos también hoy día estén en la Quinta Vergara, más que porque les guste Enmix, porque es K-pop en Viña, y quizás Exacto. también va a haber una porción de gente que va a decir, si a Enmix le va bien, al K-pop le va a ir bien, y por lo tanto el Festival de Viña va a tener, que tener en cuenta más oferentes del género, pensando en que es un público que llega, un público que compra entradas, es un público que usualmente compra entradas muchísimo más caras en promedio del resto de los conciertos también. Entonces es un público que no solamente Claro. tiene Consume números, mucho. sino que también ha tenido que consumir mucho. Exacto. Oye, estamos conversando con Manuel Toledo Campos, periodista experto en K-pop, que es fundador del medio K-Poptismo. A propósito de este fenómeno que se va a tomar la Quinta Vergara hoy día con Enmix, y te quería preguntar, ya que tuvimos todo el contexto histórico y también en términos identitarios, de consumo, respecto a algo. Mira, me voy a remitir a, por ejemplo, cuando vino Franz Sí, Ferdinand al Festival de Viña, que fue como sí, un suceso porque vino en su mejor momento, por decirlo así. Entonces sí. son esas bandas que uno dice, ¿cómo llegaron a Viña? Y por ejemplo, Faith No More también fue en su momento una banda que causó mucha expectación, porque en verdad uno no se explica cómo se dan ese tipo de cosas. Entonces la pregunta es,
¿En qué momento de su historia llega NMIXX a Viña? Es una banda que surgió hace poco, está en su peak, está camino a su prime. Todas esas cosas quiero saber. Mira, NMIXX surgió en 2022. De hecho, acaba de cumplir hace muy poco su cuarto aniversario. Fue el día que llegaron a Chile desde Brasil, de hecho. Entonces, ahí también había celebración doble. Una de las chicas está de cumpleaños hoy también, o sea, mañana, hoy en la hora coreana, la Haewon. Entonces, tienen 4 años de carrera, pero como su sonido es desde el lado un poco más experimental, porque trataban de hacer algo que se llama mix pop, era tratar de mezclar canciones, varias canciones en una sola y lograr que esto tenga pie y cabeza. El problema es que cuando tienes una propuesta experimental vas a tener que hacer más cosas para que termine puliéndose. Y eso fue lo que fue haciendo el equipo detrás de Mix. Y ya al comienzo las críticas eran medio divididas entre si es que era bueno, no tanto y todo eso, pero nadie negaba de que Mix canta. Es de estos grupos K-pop que tienen, todas podrían ser vocalistas en cualquier otro grupo y Perfecto. eso también con el correr del tiempo ha sido un valor agregado Sello de en calidad. relación a otros grupos que es un sello de calidad, exacto. Entonces, ahora que ya pulieron la fórmula, que ya en 2024 ya tuvieron sus primeros éxitos más grandes, los Mirai Dix, por ejemplo, Dash, y luego en 2025, que es cuando vienen en una especie de gira, como se le llama, fan concerts, que es como conciertos con más juegos, interacciones, además de las canciones mismas, vinieron al Caupolicán. Fue medio mal manejado ese show porque les pusieron al tiro 2 fechas, la gente se dividió, entonces Mm, ningún día estuvo 100% lleno, pero igual hubo miles y miles de personas. El, y esa fue la ocasión en la cual las llevaron a la Quinta, las perfecto. llevaron a conocer el festival, porque hace un par de años antes, en 2024, habían dicho en una instancia de Women in Music de Billboard, la Latin Week de eso, la entrevistan y una de las miembros, la Lili, dice, bueno, y también quisiéramos tocar en varios festivales dentro de Latinoamérica, sabemos de Viña del Mar, Ya y lo lo mencionaban conocían. específicamente. Entonces lo tenían ahí en el radar y ahí a la alcaldesa también muy vivita, después de que la invitaron, principalmente yo creo que por eso, por esa coincidencia, a ir como público, la alcaldesa tuvo que haberse prendido la ampolleta y decir, oye, ¿y si la invitamos así al festival Claro. en sí mismo? Y, y resulta que 2025 justo fue el año en el cual ellas consiguen el reconocimiento más consolidado Mm. en Corea incluso, porque sacan primero un mini álbum, ¿cómo se les llama? A los EP, que ya tiene un par de éxitos, High Horse, No About Me, y ya con eso les va súper bien y en términos de calidad, mucha gente dice, ah, Mix es el grupo, si tú quieres calidad, y eso mezclado con la viralización también de un Tiny Desk que hicieron, donde ahí se lucieron con las voces tremendamente. Y luego sacan su primer álbum, larga duración, que es Blue Valentine, y con Blue Valentine la canción la revientan en Corea. Perfecto. Justo en ese momento la revientan en Corea porque hasta ese momento eran un grupo conocido, pero más de nicho. Pero ahí llegan al mainstream, ganan varios premios, ganan en estos programas como el Music Bank y varios más, ganan los que se llaman wins, que son triunfos semanales de las canciones siendo la top, top, top. Y, y con ese contexto de por fin estar consolidada, Mm. de que la calidad más encima sea reconocida de forma incuestionable, siendo 2025 su año, llegan al Festival de Viña a ser parte de la parrilla. Entonces, en un año igual cambió harto para la carrera de Enmix desde esa visita como público donde quedaron impactadas con Miriam Hernández a llegar al escenario esta noche de Viña del Mar. O sea, es como que subieron a las grandes ligas
y en esa, digamos, Sí. en ese tránsito a la primera división del K-pop, llegan a Viña. O sea, en verdad, en unos años más podríamos decir, en unos 10 años más, que vino un grupo de talla mundial del K-pop a presentarse en el escenario de la Quinta Sí. Vergara. Claro, de hecho, ellas en este momento, después del festival, van a prepararse porque el 17 de marzo parten la gira mundial, su primera gira mundial como tal, en Madrid. Y entonces tienen la pata europea y después van a Estados Unidos y Canadá. Y anunciaron en la conferencia de prensa ayer que también va a haber una pata de esa gira en Latinoamérica. Entonces, pero que todavía no anuncian ni la fecha ni los detalles de entrada, pero de que va a haber gira va a haber, porque también ellas estuvieron en el carnaval en Brasil, estuvieron en el bloco de Pablo Vittar, con quien más encima tenían una canción colaborativa, y ahora esta semana también van a lanzar otra canción con Pablo Vittar, y por lo tanto también tienen harta relación con el público brasileño. Perfecto. Así que sería muy raro que Brasil no tuviera un concierto en particular de Enmix, porque Chile va a tener lo del festival. Claro. Pero sería muy raro que los brasileños no tuvieran eso tampoco, que también son otra potencia K-pop, pero también porque Brasil son millones de personas más que nosotros. Eh, pero sin duda que tiene toda pinta de ser un hito. Es como cuando trajeron por primera vez reggaetón a la Quinta Vergara, Claro. probablemente. Entonces es como cuando trajeron, no sé, pues a Morrissey, ¿cachai? Así como tener artistas que rompen la barrera de que un género sea parte de la parrilla del Festival de Viña. Sin duda que es un hecho súper importante. Y también no solo para el grupo en particular, sino para el género en general. Pero yo creo que con Nmix justamente está esta mezcolanza entre calidad y también lo que tienen en su catálogo. Entonces es un súper buen grupo para que sea lo primero que se ve de K-pop en la Quinta Vergara, porque existen otros grupos que la gente con cierta mala onda va a decir, es que no cantan tanto, Claro. o es que no bailan tanto, pero Nmix es el paquete completo. Todas hacen todo bien y por lo tanto yo creo que existe una posibilidad de que la gente más neutral o la gente que no conozca a Nmix, que va a ser probablemente mucha porque el Festival de Viña lo ve mucha gente solo por ser el Festival de Viña, Exacto. se lleva una excelente impresión. Perfecto. Bueno, Manuel Toledo Campos, periodista experto en K-pop, fundador del medio K-Poptismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Extensión Sí. Línea 1 y no te quitamos más tiempo porque sabemos que te va a ir a hacer la fila para ver a Nmix Ahora la en la fila. Quinta Vergara. Así que eso, te agradecemos Sí. mucho este contacto y que te vaya muy bien, que lo Muchas disfrutes gracias, mucho. Gonzalo. Chao, que estés bien. Muchas gracias. A la orden también de cuando necesiten más aquí en Radio Usach. Que tenga buen día. Nos vemos. Chao.